Vamos a esperar un par de minutitos a que se nos unan algunos compañeros para poder continuar con el tema número uno. Y nos daremos 2 minutitos más para esperar. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema número uno, ¿no? Y como estábamos diciendo, ¿verdad? Al Estado, como es de interés público el ahorro, le interesa eh, regular el sistema financiero, ¿verdad? ¿No? Y como le interesa regular el sistema financiero, tiene que participar dentro del mismo, ya sea como banca pública o como ente regulador, ¿no? Entonces, esto no, esta participación dentro del sistema financiero no lo realiza solo porque el presidente o el ministro de Economía ha señalado que es importante, ¿verdad? Sino que todo se realiza de acuerdo a norma, todo cumple un principio de legalidad, ¿verdad? Entonces toda actuación está basada en una norma, ¿no? Entonces podemos ver así que en la Constitución Política del Estado, en su artículo 330 nos señala que el Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad, oportunidad, solidaridad, distribución y redistribución de la riqueza y de manera equitativa, ¿no?
También señala el Estado a través de su política financiera priorizará la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción, ¿no? Entonces, el, como ven, no es algo que está librado a la iniciativa privada y a la libre oferta y demanda, sino que el Estado regula este sistema financiero y también se encarga de priorizar la demanda o la canalización de recursos hacia los sectores productivos o ya sea, o en otras palabras, de la micro y pequeña empresa, ¿no? También fomentará la creación de entidades financieras no bancarias y las operaciones financieras de la administración pública en sus diferentes niveles de gobierno serán realizadas por una entidad bancaria pública, de ley previa a su creación, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir, ¿no? Que el Estado está activamente presente y regulando el sistema financiero y también establece algunas instituciones como el Banco Central de Bolivia y como el ente regulador administrativo de, no, el ente regulador es la ASFI, ¿verdad? La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, y el ente administrativo llegaría a ser el Banco Central de Bolivia, ¿no? Que aglutina a todas las entidades, a todos los bancos, ¿no? Que practican la intermediación financiera. Ahora, eh, en cuanto a las operaciones financieras de la administración pública, o sea, el préstamo o el crédito que se realice a favor de las entidades públicas o del Estado central, o que el Estado central otorgue, ¿verdad? O participe en la otorgación de créditos, ¿no? Tienen que ser realizadas por una entidad bancaria pública, entonces hay que recurrir a la banca pública, no a la banca privada, ¿no? Y existe un banco público que se llama el BDP o el Banco de Desarrollo Productivo, y también existe el Banco Unión, que también es público, pero es banco público con connotaciones privadas, ¿verdad? Es el Estado participando de la banca privada y prestando servicios financieros de intermediación financiera, ¿no? Y en cuanto a su aspecto regulador, lo realiza cumpliendo las funciones que se le establece mediante las normas y los decretos reglamentarios aplicables y ejerce esta actividad, ¿no? de, de regulación del sistema financiero mediante algunas resoluciones o de carácter administrativo que van a ir a regular la aplicación de la normativa. Eso en cuanto a los bancos, ¿verdad? Y al sistema financiero y el Estado participando del mismo como ente regulador o como banca pública para coadyuvar con el desarrollo económico y proteger este bien jurídico de importancia pública como es el ahorro, ¿no? Entonces, el derecho bancario eh, es la parte del derecho financiero que estructura sistemáticamente las normas jurídicas que regulan los términos y condiciones de la autoridad financiera competente, en el que la autoridad financiera competente supervisa y regula la constitución, organización y funcionamiento de las entidades financieras en beneficio y protección directa del usuario e indirectamente de la sociedad, ¿no? De la sociedad financiera, no de la sociedad en general. Entonces, podemos señalar que
El derecho privado se encarga de, perdón, el derecho bancario se encarga de regular, ¿no? Tanto la constitución y la continuidad, el ejercicio de la actividad de intermediación financiera, ¿no? Con la autorización, supervisión, regulación, constitución, organización y también toma medidas en favor del usuario financiero, ¿verdad? O existe también normas que forman parte de este conjunto de reglas que hacen el derecho bancario que pertenecen a, a eh, o que van dirigidas al beneficio del usuario financiero y no solamente de la entidad de intermediación financiera. ¿No? Ahora, podemos concluir que el derecho bancario contiene un conjunto de principios, normas y reglas de orden privado y público que regulan los actos, contratos y operaciones que da lugar al dinero considerado como mercancía, ¿no? Entonces, es un conjunto de normas y reglas que regula la relación que se constituye cuando se utiliza el dinero como mercancía. ¿Cómo se utiliza el dinero como mercancía? Cuando lo utilizas no para comprar bienes y servicios, sino para obtener alguna utilidad y que ese dinero crezca, ¿no? Entonces, estas actividades pueden ser actos, contratos y operaciones que son realizadas por las empresas llamadas bancos en forma habitual y constante y además especializada. Ahora, el derecho bancario, ¿no? También puede presentarse como el conjunto de normas legales y administrativas, o sea, el conjunto de normas tanto jurídicas por el, emanadas por el órgano legislativo, o administrativas o reglamentarias que emanan de las autoridades o de los órganos, de las entidades públicas o de los órganos administrativos, ¿verdad? Entonces, también tiene que considerarse ese tipo de normas administrativas dentro de la definición del derecho bancario, ¿no? Entonces, tiene normas legales y administrativas y técnico-financieras que regulan las relaciones entre las entidades financieras legalmente constituidas, el público en general o el usuario financiero y el Estado en calidad de ente regulador y controlador del sistema, ¿no? Además, contiene un conjunto de normas, principios y reglas de orden privado y público que regulan los actos, contratos y operaciones, ¿no? Que surgen del ejercicio de la entidad de la intermediación financiera. Y también hay que notar que el derecho bancario, desde su definición, solamente regula a las empresas autorizadas por el Estado para realizar la labor económica de la intermediación financiera, pero como carácter informal pueden tal vez constituirse algunas otras sociedades de intermediación financiera disfrazadas con otro nombre, ¿no? Que no van a estar bajo la tuición del derecho bancario o bajo la regulación de la ASFI, ¿verdad? Porque no están legalmente constituidas. Ya habíamos visto esas características también, ¿no? Pero vamos a repasarlas un poco de manera que se, en- que se entienda mejor. Vamos a intentar ejemplificar, ¿no? El derecho bancario comprende normas de derecho público y privado, ¿verdad? Las de derecho público que tienen que ver con las obligaciones de la sociedad para el Estado, ¿no? Por ejemplo, los impuestos, eh, el registro en funda empresa, ¿no? Y también comprende normas de derecho privado como las que rigen el préstamo,
la mora, la garantía, ¿verdad? Todo eso está plasmado en el Código Civil, que es derecho privado por excelencia. Y otra característica, el predominio del interés público sobre el privado, porque como ya habíamos hablado, el ahorro es un bien jurídico de interés público debido a que por intermedio del mismo se logra el desarrollo económico y el cumplimiento de muchos, o la satisfacción de muchos derechos. Otra característica es la masividad, ¿no? Que constantemente los bancos están realizando operaciones, ¿verdad? No es un hecho aislado, sino más bien constante y a eso se refiere la masividad. Luego está la formalidad de los actos, ¿verdad? Que requiere contratos, requisitos, algunas demostraciones patrimoniales y otros que van a hacer que se te otorgue o se te niegue la operación de crédito que estás intentando realizar. Luego también se aplica la tecnología, porque los bancos son una de las entidades que más aplican la tecnología, ¿verdad? Banca móvil, Bancafé, después banca por internet, ¿verdad? Transferencia electrónica, y ahora diferentes bancos. Y también es muy importante la buena fe de la contratación bancaria, como estábamos ya viendo. Ahora, a pesar de que el derecho bancario pertenece al derecho mercantil, o- entonces, a pesar de ello, todavía tiene o ha logrado conquistar cierta autonomía en relación a las otras materias del derecho, ¿no? Y en especial a las otras que todavía pertenecen o están subordinadas totalmente al derecho mercantil, ¿no? Tiene autonomía legislativa, goza el derecho bancario, así de autonomía legislativa, autonomía sustancial y autonomía científica. En cuanto a la autonomía legislativa, ¿no? Podemos decir que eh, el derecho bancario cuenta con sus propias normas que regulan la actividad, servicios y conformación de las entidades financieras, ¿no? En cuanto a la conformación de las entidades, esto está más que nada en el Código de Comercio, pero se aplica porque así lo ordena la Ley 393, ¿no? Luego está también eh, cuenta con una norma especializada, que es la Ley 393 de Servicios Financieros, ¿verdad? En la que se regulan las operaciones bancarias, el ejercicio de la intermediación financiera, también están algunos derechos de los usuarios financieros, ¿no? Entonces, no depende de otra norma, no recurre a otro cuerpo legal, sino solamente en aquellas situaciones en que son aplicables y se puede utilizar a manera de suplencia, ¿verdad? O con carácter supletorio. Luego, aquí dentro de las autonomías, después de la autonomía legislativa, está también la autonomía sustancial, ¿no? Eh, de la que goza autonomía sustancial de la que goza el derecho bancario, porque regula una actividad altamente especial y no podría ser regulada, ¿no? Por cualquier persona sin los conocimientos adecuados. Luego está la autonomía científica que se traduce en sus propios objetos de estudio
Y a causa de tener autonomía científica, ¿verdad? De tener ahora su propio método de estudio, entonces se separa de la materia del derecho empresarial, ¿no? Para ser estudiado de manera por cuenta separada y de manera, ya no de manera conjunta a lo que era el derecho empresarial que antes nos enseñaban. Ahora bien, pasamos de la autonomía a ver la naturaleza jurídica del derecho bancario, ¿no? Y vemos que puede ser apreciado desde diferentes puntos de vista que son necesarios de conocer. El derecho bancario puede ser apreciado en su naturaleza desde el punto de vista objetivo o subjetivo, cualquiera eh, de los dos, o ambos tienen su propia apreciación de esta rama del derecho. Y es así que el aspecto objetivo señala que, bueno, el aspecto objetivo, desde el que puede ser apreciado también el derecho bancario, trata de un conjunto de principios que regulan las actividades de los hombres frente a ciertos hechos de contenido económico y financiero y constituyen una gama de operaciones y relaciones específicamente bancarias, ¿no? Entonces, eh, la naturaleza objetiva se refiere a aquellos principios, ¿no? Que constituyen relaciones específicamente bancarias, principios que regulan las actividades económicas, ¿no? Entonces, estos principios están en el caso de Bolivia en la ley 393, ¿verdad? Y lo que hacen es regular las relaciones entre el usuario financiero y quien opera la intermediación financiera, que es la entidad de intermediación financiera, ¿verdad? Luego está el aspecto subjetivo también de la naturaleza jurídica del derecho bancario, que nos dice que el conjunto de facultades que una persona tiene para obrar lícitamente a fin de conseguir un bien asegurado por una norma jurídica. Entonces, ese es el aspecto subjetivo de la naturaleza jurídica acá en el derecho bancario, ¿no ve? Es un conjunto de facultades que tiene una persona para obrar lícitamente a fin de conseguir un bien asegurado por una norma jurídica, ¿no? Entonces ya no tiene que ver con los principios y las normas que están regulando una situación. Ahora vamos a pasar por último a las fuentes del derecho bancario, para que como toda rama del derecho también ha ido evolucionando y ha tenido sus orígenes en diferentes tipos de fuentes que podemos dividirlas ahora en fuentes materiales y fuentes formales del derecho bancario. ¿No? En cuanto a las fuentes materiales, podemos señalar que son exigencias que se presentan como producto de factores o circunstancias propias del medio, ¿no? Entonces, es una cuestión de hecho o empírica la que da origen o inspira a la formación de normas de corte bancario o de regulación del sistema financiero, ¿no? Ahora, en cuanto a las fuentes formales del derecho, ¿verdad? Son las mismas o comparte mucho de estas fuentes con las diferentes ramas del derecho, ¿verdad? Estamos hablando cuando hablamos de fuentes formales, hablamos de la constitución política, las leyes, la jurisprudencia y las costumbres, ¿no? Las fuentes, eh, la constitución como fuente formal, ¿no? Podemos tenerla acá, ¿verdad?
cuando podemos dilucidarla aquí, cuando en el artículo 330 señala que el Estado regulará el sistema financiero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo regula? Mediante leyes. Entonces, la Constitución Política del Estado da paso y más bien establece un deber de que se regule, ¿verdad? El sistema financiero mediante una ley, ¿no? Que se va a dictar al efecto. Entonces, esa es la relación que existe entre la Constitución y el derecho, perdón, entre la Constitución y las leyes, ¿no? Entonces, como fuente del derecho, la Constitución, ¿verdad? Inspira la norma con estas deberes y con estas instrucciones generales que tiene y que da para que el Estado pueda regular ciertas situaciones jurídicas, ¿no? Y dice con criterios de igualdad, de oportunidad, solidaridad, distribución y redistribución equitativa, ¿no? Entonces, el Estado tiene que, mediante ley, positivar estos valores que están en la Constitución. La otra fuente formal es la ley, ¿verdad? Porque es la que va a regular eh, las relaciones entre la entidad de intermediación financiera y el usuario, y entre estos y el Estado, ¿no? Pero eh, siempre de acuerdo a una norma preexistente, ¿no? Luego está la jurisprudencia como fuente formal, que son los fallos análogos de los dictados por los tribunales más altos de justicia y que resuelven las cuestiones que no están contempladas en la norma. Y por último, las costumbres, ¿verdad? Que tienen que tomarse en cuenta para eh, establecer un derecho bancario que no sea ajeno a lo que estamos acostumbrados a ver, o sea, no sea ajeno a nuestras costumbres. Y por último, también para terminar este tema que es más introductorio y doctrinal que nada, tenemos que establecer la relación del derecho bancario con otras ramas del derecho, ¿no? Se relaciona con otras ramas del derecho en su aplicación, en, su- en cuanto a que le sirven de fuente, ¿verdad? En cuanto a que se aplican los procedimientos y otros que vamos a ir revisando en estos cinco más importantes, ¿no? La relación que tiene con el derecho constitucional, administrativo, penal, comercial y civil, respectivamente, ¿no? Ahora, se relaciona con el derecho constitucional porque la Constitución establece al sistema financiero un elemento clave para el cumplimiento de las políticas financieras, ¿no? Entonces, la, em, sin la, sin sin el precepto constitucional que establece eh, la regulación del sistema financiero, ¿verdad? Entonces, no se podría cumplir las políticas financieras de protección del ahorro. Luego está su relación con el derecho administrativo, que surge cuando el, a decir de que el acto administrativo en una de las formas de expresión en una de las formas de expresión del derecho bancario a través suyo se manifiesta el Estado en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia sobre las instituciones financieras, ¿no? Entonces se relaciona con el derecho administrativo porque en mérito al mismo, una institución pública va a cumplir con el rol de inspección, vigilancia y fiscalización más que nada de las instituciones financieras, ¿no? Entonces también se aplica el derecho administrativo y tal vez el que está siendo auditado o registrado y demás no está de acuerdo y creen que están vulnerando sus derechos, entonces puede presentar una demanda ante la administración para que se deje sin efecto. También se relaciona con el
derecho penal, ¿no? Porque reprime y sanciona conductas antisociales que afectan determinados bienes jurídicos que el Estado se encarga de proteger, ¿no? Entonces, existen delitos, por ejemplo, financieros, ¿verdad? Delitos que son castigados, investigados y perseguidos por la Unidad de Investigación Financiera, ¿no? Y siempre está presente el derecho bancario en esta clase de delitos, ¿verdad? Porque el, o sea, al reprimirse estas sanciones que son delitos financieros, ¿no? Se está regulando el sistema financiero y se está aplicando la parte disciplinaria o reguladora del Estado, ¿no? Mediante la ASFI, la prosecución del proceso penal en contra de los autores de esas conductas antisociales que determinen que la amenaza para esos bienes jurídicos que el Estado está intentando proteger. Luego también se relaciona con el derecho comercial, porque en la legislación comercial se obtienen los conceptos básicos de actos de comercio, comerciantes, sociedades mercantiles, los cuales son más que relevantes para la constitución de la entidad de intermediación financiera. Y por último, tenemos al derecho civil, cuyos principios inspiran la formación de los contratos, ¿no? También se aplica para la representación o la otorgación de mandatos y todos sus efectos, interpretación y modo de extinguirse, anularse o rescindirse también eh, las hipotecas constituidas por el banco. Entonces, podemos señalar también que, por último, ¿no? Se apoya mucho en el derecho civil también y en su procedimiento al momento de ejercer las reclamaciones por los créditos que caen en mora. Que dicho sea de paso, la mora es también una figura que está establecida en el Código Civil, que se traduce en el incumplimiento de las obligaciones en los plazos establecidos en el contrato, ¿no? Entonces, con, con lo dicho hasta aquí, acabamos el primer tema, ¿no? Y les voy a mandar la tarea y un documento de Word hasta el día de mañana al mediodía, por favor, para que puedan realizarlo como tarea hasta antes de la clase, o perdón, hasta el día de la clase que nos toca después, que sería el siguiente martes, ¿verdad? De 18:30 a 20. Entonces tienen en ese día hasta las 23 para presentar la tarea. Luego de eso, obviamente que pueden mandar, pero ya no se va a considerar el 100% de la nota. Entonces tomen en cuenta también aquello, ¿no? Por lo demás, nos quedamos aquí y que tengan buen fin de semana y nos vemos el martes, pero mañana ya les estoy enviando el material para la tarea con la instrucción correspondiente. Y entonces, si no hay más dudas, consultas, ni sugerencias, ni nada de eso, entonces vamos a quedar ahí. La tarea se las envío nomás por el WhatsApp, les comparto también mi correo para que la reenvíen ahí con su nombre y apellido. Que tengan buen fin de semana y buenas noches.